Sandra, voy a iniciar ya la grabación. Son las 9 de la noche, hoy es 14 de noviembre. Y voy a dejar grabada esta sesión pues para que de pronto, en caso de que algunas personas después ingresen a verlos, pues también tengan dicha opción. Entonces me dices que ya súper bien, sin dificultad. Sí, señora, ya hice el diagnóstico y hice la actividad del verbo to be. Ok, recuerda de todos modos que hay en cada pestaña, pues obviamente tú ahí terminas, pero debes seguir con los otros ejercicios que ellos se van abriendo en cadena, de manera Sí, que puedas señora. hacerlo que es de repaso también, ¿listo? Sí, señora. Perfecto, entonces en la noche de hoy yo voy a compartirte como algunas estrategias generales que son como a modo de, espérame que lo comparto aquí, que son como a modo de sugerencia que puedes tener en cuenta para, pues precisamente aprender inglés. Digamos que comúnmente, pues la gente nos dice, bueno, haga esto, haga lo otro, pero es bueno tener a veces como más claro qué cosas podemos hacer uso de y de pronto qué aplicaciones tenemos allí que nos van a ayudar. Y adicional a ello, estoy compartiendo aquí los archivos, pero está es como lento el internet. Adicional a ello, vamos a ver de manera pues también rápida cómo hacemos uso del verbo, de los tiempos en pasado, de forma que puedas ir como con las otras unidades que tienes en el aula. ¿Listo? Bueno, sí, señora. Perfecto, Sandra, muchas gracias. Además, muy juiciosa, te felicito por tu Gracias, asistencia. profesora. Gracias, Para profesora. Listo, entonces, primero que todo, entonces, pues, tenemos en cuenta que hay diferentes estrategias que pueden ser llevadas a cabo de manera grupal o de manera individual. Una primera, digamos que aproximación que tenemos, pues es tomar un curso, que digamos que es lo que estamos haciendo acá, es un curso de repaso en inglés, en donde vamos a estudiar aspectos como la gramática, el vocabulario, yo te voy a resaltar por aquí, entonces vamos a estudiar la gramática, de pronto vamos a aprender algunas cositas de vocabulario, vamos a aprender de pronto pronunciación para que hablemos un poquito en inglés, pero es importante que tengamos en cuenta que por nuestro lado también es importante entonces hacer lecturas cortas en inglés. En estos ejercicios ustedes tienen algunas lecturas y Sí, ejercicios de señora. comprensión de lectura, pero pues también es recomendable que ustedes aparte pues hagan digamos un trabajo también muy personal. Ver películas y cuando vemos películas digamos que una buena estrategia sería pues poner subtítulos en inglés. Entonces tratar de pronto de escuchar primero la película, así como solita, y posterior a ello pues tratar de verla con subtítulos de forma que tratemos de acoplar un poco y acostumbrar un poco el oído, pero asimismo verificar que también estamos entendiendo, ¿cierto? Sí, Poner señora. nuestros devices, nuestros instrumentos, digámoslo así, tecnológicos, en inglés, como lo son los celulares, el televisor, digamos que el computador, cosas que estamos usando día a día, pues empezarlas a poner en inglés para irnos adecuando un poco al vocabulario. Y pues escuchar música y ver películas van a ser siempre dos ejercicios muy buenos de, para llevar a cabo de manera que nos pueda ayudar a mejorar todas las habilidades del inglés, ¿sí? Sí, señora. A modo general, entonces, pues el escuchar música nos va a permitir eh, pues adquirir vocabulario, verificar la pronunciación, hacemos de pronto algunos tongue twisters, que son trabalenguas, que nos van a permitir identificar sonidos, tratar de mover la lengua de una manera diferente a como lo hacemos en español, ¿sí? Ya te había dicho esta de mirar movies, películas, para aprender nuevo vocabulario. Y Sí, finalmente, señora. como una sugerencia de usar algunas aplicaciones. Esas aplicaciones en inglés, pues las podemos tener para el diccionario, para el celular incluso, de forma que hagamos unos cursitos cortos y podamos mejorar como esas habilidades. ¿Listo? Sí, Eso señora. relacionado a algunas pequeñas estrategias para aprender inglés. Y con relación como al uso del pasado, entonces te voy a poner acá, la idea es solo hablar del pasado y los tiempos pasados. Pues el pasado es un evento, es un tiempo gramatical que usamos precisamente para hablar de cosas que ocurrieron en el pasado. Entonces, tuvieron algún momento,
en el pasado, pero ya terminaron, es decir, no son actividades que sigan en este momento ocurriendo. Por eso tenemos aquí una diapositiva que nos dice que son acciones, eventos, estados que comenzaron y terminaron en el pasado. Y tenemos algunas expresiones claves como son ago, last, yesterday, ¿sí? Cuando digo ago fue hace un año, el pasado viernes, ayer. Tenemos los verbos regulares, que son los que terminan en ed, y los verbos irregulares, que si miramos una lista de verbos, el pasado es la segunda columna de los verbos siempre, y como son irregulares, ellos cambian siempre su forma. Entonces es importante aprendernos esos verbos en pasado. Por eso. Entonces, cuando tenemos verbos en pasado, es importante que nosotros aprendamos esa lista, porque precisamente como ellos cambian con los verbos irregulares, entonces pues la única forma es memorizarlo, ¿sí? Señora. Y usamos, digamos que acá, en la siguiente diapositiva, entonces tenemos algunas estructuras del pasado simple. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí unos auxiliares que en presente no los usamos y en español no tienen ninguna traducción, pero que en español, perdón, pero que en inglés sí tienen una parte muy importante, que es el uso de los auxiliares. La vez pasada te decía que en el presente simple hacemos uso de los auxiliares do y das. En pasado solo vamos a hacer uso del auxiliar did. Y cuando tenemos el auxiliar did, solo lo vamos a usar para oraciones interrogativas y para oraciones negativas. Y como ya tenemos el auxiliar del pasado, entonces el verbo va a ir en infinitivo. Do. El infinitivo es un verbo que yo no conjugo, ¿sí? Entonces yo solo escribo do, study, work, mira, ¿sí? How did you do celebrate, or how did you celebrate, es aquí el verbo, your last birthday? Entonces voy a dejar de compartirte esta pantalla aquí y quiero en este momento compartirte una pizarra en blanco donde voy a escribirte esas estructuras que tenemos. Entonces, importante, el pasado simple, past simple tense, ya te decía, lo usamos para hablar de past actions, actividades del pasado. Importante, en la forma afirmativa, affirmative form, vamos a usar únicamente el sujeto, es decir, la persona, Sí, más el verbo en pasado, es decir, que allí es donde vas a tenerte que aprender los verbos regulares e irregulares. Y siempre va a haber un complemento, ¿sí? Cuando digo un complemento, pues es como el resto de la oración. Ejemplo, demos un ejemplo. Ayer fui al cine. I went to the cinema yesterday. Entonces, el went es un verbo irregular. Por eso es que acá, perdón, se me fue ahí una forma que no es. Por eso es que acá tengo el verbo went en pasado. Es un verbo irregular que pues obviamente ya me lo sé, pero toca memorizárnoslo. Entonces pues allí el verbo no cambia. O sea, cambia a pasado y punto. Eso es una forma afirmativa. En una forma negativa es donde vamos a empezar a usar los auxiliares que te decía ahorita hace un segundo. Si es una forma negativa, voy a usar nuevamente el sujeto en la oración. Voy a usar el auxiliar, y el auxiliar es did, not, o, esa es la forma corta, perdón, la forma larga, o didn't en la forma larga. ¿Sí? La forma larga did not y la forma corta didn't. Y allí le voy a sumar el verbo, pero ese verbo va en infinitivo, es decir, no va conjugado, más el complemento de la oración. Entonces, por ejemplo, no fui a la fiesta ayer. I didn't go to the party yesterday. O el fin, voy a poner otra expresión. El fin de semana pasado. Last weekend. Entonces, ¿qué tengo acá? I didn't es el auxiliar, didn't es el auxiliar del pasado. Go es el verbo en infinitivo. Y el complemento sería to the party last weekend. ¿Sí? Sí, señora. Tener eso pues también muy claro.
Y finalmente, entonces tenemos las oraciones interrogativas. Y en una oración interrogativa también van a ir los verbos en infinitivo porque vamos a hacer uso del auxiliar did. Pero recuerda que ese auxiliar solo va en negativas y en interrogativas, pero no en las formas afirmativas. En las formas afirmativas sí pongo el verbo en pasado. Entonces, por ejemplo, en las preguntas pueden ir dos tipos de preguntas que son yes, no questions, es decir, las preguntas que tienen como respuesta un sí o un no. Por ejemplo, fuiste, no sé, por ejemplo, ¿dormiste bien anoche? Did you sleep well last night? Entonces, mira que tengo. Esta es una respuesta, una pregunta donde yo solo tengo dos opciones de respuesta. ¿Dormiste bien anoche? ¿Sí o no? Esas son las que llamamos yes, no questions. ¿Qué tengo en la estructura? Entonces, verifiquemos. Un did, que sería el auxiliar, auxiliary. Tengo el sujeto, que sería en este caso you, que es un sujeto. Tengo un verbo, pero mira que sleep está en infinitivo, es decir, no está conjugado. Y pues tengo un complemento, más el signo de pregunta, que sería el question mark, ¿sí? Entonces, did you sleep well last night? En este caso, te repito, solo tenemos una pregunta donde solo hay dos opciones, sí o no. Pero en inglés también tenemos la opción en pasado de tener algo que llamamos WH questions. Y con las WH questions son preguntas de información. Es decir, nos preguntan ¿qué hiciste ayer? ¿Sí? En el caso de ¿qué hiciste ayer? Pues yo no voy a decir sí o no, ahí tengo que dar información. Entonces, fui a la fiesta, fui a la universidad, fui a la casa, fui a trabajar, me estuve en casa. En ese caso, entonces, ¿qué iría? Como es una WH question, una pregunta WH, debo comenzar la pregunta con cualquiera de las expresiones que sean WH. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, espérame, te escribo aquí. ¿Cuáles serían esas WH? Tenemos what, when, why, where, how, who. ¿Sí? Entonces tenemos what, que sería qué, when, cuándo, why, por qué, where, dónde, how, cómo, who, quién. Y si tú verificas la pregunta que yo acabo de escribir, entonces, ¿qué tenemos? La WH, que sería what, ¿cierto? Entonces, tenemos como una, exactamente, muy bien. Tengo la WH más el auxiliar, que es did, ¿sí? Tengo you, que sería el sujeto, muy bien. Vuelvo y tengo el verbo en infinitivo, porque pues, ¿por qué en infinitivo? Porque tengo el auxiliar, ¿cierto? Un complemento y obviamente iría ya el signo de pregunta. What did you do yesterday? Y ahí pues yo ya respondo. Si es algo afirmativo, entonces fui a la fiesta. I went to the party. Me quedé en casa. I stayed at home. Dependiendo obviamente de la situación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo ves ahí, Sandra? ¿Difícil? Bien, ¿Fácil? profesora, gracias, estoy entendiendo. Ok, perfecto. Eso me alegra mucho. Voy a mostrarte en el aula. Espérame, te comparto mi pantalla. Compartir aplicación, compartir pantalla. Te voy a compartir mi pantalla para que verifiquemos en el curso, en el aula que tienes, pues donde tenemos esa parte como de los pasados. ¿Listo? Pues aquí recuerda que a mí me aparece todo porque pues tengo todo habilitado por ser docente. Después de tú haber hecho todos los ejercicios del verbo to be y los tiempos presentes, que son estos, o sea, tú ya hiciste el diagnóstico, ya pasaste a estos ejercicios del verbo to be, el presente simple. Muy bien. Cuando pasas a la parte de los pasados, past tenses, entonces aquí vas a verificar, uno, que te van a hablar de cuándo usamos el pasado, y dos, hacia abajo vas a empezar a trabajar con verbos regulares, que eran los verbos que te estaba hablando ahorita, debes practicarlos, tratar de aprenderte los verbos irregulares, vas a tener el verbo to be y otros verbos en pasado, vas a tener ya ejercicios con el pasado simple, en formas afirmativas, vas a tener ejercicios de escucha, de lectura, y vas a empezar, y vas a empezar
a usar otros tiempos pasados, como es el pasado continuo, el pasado perfecto, también a modo de práctica. Entonces, la idea es que, como después de estos tiempos pasados, si tú verificas aquí en mi aula, tenemos los futuros, entonces ya la próxima semana que vamos teniendo el 21 nuevamente en nuestra sesión, vamos a ver los tiempos futuros, cómo los usamos, su gramática y las diferencias de los futuros que tenemos en inglés. Entonces, la idea es también ir terminando con lo que tenemos, no solo en el aula, sino también con las sesiones de videoconferencia. ¿Listo, Bueno, Sandra? sí, sí. Bueno, gracias, profesora. Bueno, Sandra, a ti muchas gracias por tu asistencia, que tengas una feliz noche. La sesión Gracias, quedará profesora. publicada cuando ya tenga la grabación. Bueno, sí, señora, muchas gracias y Dios bendiga. Amén, igualmente. Feliz noche. Chao. Gracias.